buenas tardes. Bueno, nos encontramos en este instante con el análisis para obtener la función de transferencia de una máquina de excitación independiente con control o con la operación únicamente en la armadura. Con la armadura controlada se tiene la siguiente suposición. El circuito de campo permanece constante y no interviene, digámoslo así, en el control y en la operación de la máquina. Por tanto, la ecuación que vamos a analizar en principio va a ser la armadura, la malla de armadura, y como toda función de transferencia tiene que relacionar a una variable de salida haciendo cociente sobre una variable de entrada. Como sería lógico, pues como variable de salida podríamos tener el par o la velocidad. En este caso vamos a escoger la velocidad, que bien podría ser el par. Y como variable de entrada, ineludiblemente pues tendrá que ser el voltaje de armadura, porque es lo que se va a controlar. Para ello vamos a empezar entonces con la ecuación de armadura, la cual vamos a usar la de VA/dt, que es igual a la caída de tensión que existe en la resistencia de armadura por la intensidad de armadura en función del tiempo, más la inductancia de armadura por la derivada de la intensidad de armadura respecto al tiempo, ¿no? Finalmente ahí se lleva a cabo un transitorio, el cual a efectos de la del estado permanente pues pasa, ¿no? Finalmente una inductancia en estado permanente en corriente directa es un cortocircuito. Sin embargo, pues evita en su función un cambio brusco en la intensidad, ¿no? Esa es su función. Más el voltaje de velocidad o el voltaje generado por el motor. Y ya pues como todos sabemos, pues este es un voltaje que depende de la velocidad de giro, ¿no? No existe cuando la máquina arranca y empieza a crecer cuando la velocidad crece. ¿Por qué? Porque ese voltaje de velocidad es igual a la constante de velocidad de la máquina por la velocidad por la intensidad de campo. Sin embargo, al tener la suposición de que no interviene el campo, tendríamos que dejar ese voltaje de velocidad simplemente como KB por omega, como muy seguramente quedaría en una máquina de imanes permanentes en donde no se tiene control de campo. Bueno, posteriormente vamos a tener la ecuación del par en función de variables mecánicas, el cual quedaría de la siguiente forma: la inercia, ¿no? La constante inercial J, que va a multiplicar a la derivada de la velocidad, que sería por tanto una aceleración respecto al tiempo, más la fricción viscosa por la velocidad, más finalmente el par de carga. Esta sería la ecuación, digamos, en la parte mecánica, ¿no? Finalmente esta ecuación, bueno, podemos copiarla y sustituir ese voltaje de velocidad por las variables que la forman. Entonces estaremos hablando de KB por omega, ¿no? Entonces esta sería nuestra ecuación de la malla de armadura. Sin embargo, también sabemos que este par electromagnético, que se le conoce también, está en función de la constante de par por la intensidad de armadura respecto al tiempo,
por la intensidad de campo también respecto al tiempo. Sin embargo, nuevamente, digo, al notar esta construcción de lo que es la función de transferencia con la armadura únicamente controlada, pues nos damos cuenta que no va a intervenir, ¿no? Entonces, esta ecuación la tenemos que limitar respecto a las variables que van a intervenir, pues en el control. Normalmente este modelado de la función de transferencia y la obtención de los modelos del tipo función de transferencia nos va a llevar precisamente ya desde la parte desde la ingeniería de control y del control de máquinas a tener digámoslo así, el modelo de la máquina listo para poder trabajar con él respecto a controladores del tipo proporcional, proporcional derivativo, proporcional integral, derivativo. Bien, pues ahora vamos a proceder a pasar de estas dos ecuaciones que hemos colocado aquí en amarillo, que habíamos calculado previamente, la ecuación de par y la ecuación de la malla de armadura. Vamos a proceder a pasar al dominio de la frecuencia, al dominio de Laplace, propiamente dicho. Entonces, insertamos una región de texto para manifestar lo siguiente. Pasaremos las ecuaciones en color al dominio de Laplace. Y para tal fin, pues nosotros de la ecuación de malla de armadura decimos que en vez de tiempo pues está en el dominio de la frecuencia, y esto es igual a esa caída de potencial más SLA, y esto va a multiplicar a IA ahora, multiplicamos IA, pero ahora en función de la frecuencia, más KB por la velocidad en función en el dominio de la frecuencia. Así quedaría nuestra primera ecuación ya en el dominio de Laplace. La siguiente, la ecuación que implica el par, quedaría par electromagnético en función de la frecuencia, que es igual a la constante de inercia por el operador laplaciano más la fricción viscosa, y todo esto multiplicado por la velocidad en función del operador laplaciano, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones, dos ecuaciones, ¿no? en el dominio de Laplace. La ingeniería de control, propiamente dicho, ¿no? Así de manera paralela, ha optado ya desde tiempos bastante prolongados en trabajar en el dominio de Laplace. Por eso es que optamos en este aspecto por crear la función de transferencia de esta manera. Finalmente, entonces, despejamos de la ecuación de par a la velocidad para hacer o crear el cociente correspondiente que nos lleve a la función de transferencia. Entonces, esto es el par electromagnético en función del operador S, y en la parte de abajo quedaría el operador S multiplicando a la inercia más la fricción viscosa. Así quedaría nuestra velocidad, ¿no? Despejada de acá del par. Sin embargo, nosotros también sabemos que el par electromagnético, ¿no? Obteniendo, ¿no? la función de transferencia, obteniendo la ecuación en el dominio de Laplace, pues también es igual a la constante de par multiplicado por la intensidad de armadura en el dominio de Laplace, ¿no? En este aspecto pues vamos a tratar de que esta velocidad quede en función de variables eléctricas y no de variables mecánicas. A ese respecto, pues por eso tenemos que hacer la sustitución
de este par por estas variables, ¿no? Entonces, la ecuación de la velocidad se puede volver a escribir considerando esa sustitución, en donde en la parte de arriba quedaría la constante de par por la intensidad de armadura, y en la parte inferior quedaría el operador por la inercia más la fricción viscosa. Aquí estamos hablando de esta velocidad, ¿no? Finalmente, ¿no? Nosotros podemos despejar la intensidad de armadura respecto a esta otra ecuación, ¿no? Vamos a tomarla. Bueno, ya aprovechando esta parte, ¿no? La colocamos acá. Y nosotros podemos despejar la intensidad, ¿no? De esta forma. Y también encontrando esta sustitución, ¿no? Podemos entonces decir nosotros que la intensidad de armadura en el dominio de Laplace es igual en la parte superior, ¿no? Ya vamos a colocar aquí la constante de par, y en la parte superior quedaría el par electromagnético, pero el par electromagnético también es igual a esta parte, ¿no? Entonces podemos copiar esta parte únicamente y la colocamos de esta otra parte. Lo pegamos y tenemos que nuestra intensidad también puede escribirse de esta otra forma, con lo cual ya tenemos ciertas igualdades que finalmente pueden sustituirse acá. Copiamos esta ecuación que nos proporciona la entrada, ¿no? Y finalmente, pues, esta intensidad puede sustituirse en esta otra parte, ¿no? El equivalente a la intensidad sería esto. Lo podríamos copiar y podríamos finalmente quitar de acá la intensidad y pegar su valor equivalente. Quedaría así, propiamente dicho. Lo colocamos entre paréntesis y este sería nuestro voltaje de armadura. Sería nuestro voltaje de armadura, que a la postre va a determinar pues la entrada de nuestra función de transferencia. Y ya puede divisarse aquí que se puede despejar la velocidad, ¿no? A este respecto pues nada más nos queda más que factorizar y con ello ir obteniendo pues el ansiado objeto de deseo, que es nuestra función de transferencia, que va a relacionar el voltaje de entrada respecto a la velocidad, ¿no? Entonces tenemos que ir sacando como factor común a la velocidad para realizar este despeje, ¿no? Entonces esto mismo lo podemos escribir de la siguiente forma: voltaje de armadura es igual a, o sea, un cociente entre paréntesis, y en este cociente vamos a colocar resistencia de armadura más S por LA, y esto lo vamos a guardar en un paréntesis. Esto multiplica a la constante a la inercia por ese
el operador S más B. Acá vamos a encontrar la constante de par. Y acá la constante de velocidad. Y todo ello va a ir multiplicado por la velocidad, ¿no? Así podemos también despejar esto. Podemos quitar este denominador multiplicando esta constante de velocidad por esta otra, para finalmente todo colocarlo sobre un mismo denominador, ¿no? Lo cual quedaría de la siguiente forma: voltaje de armadura será igual a paréntesis un cociente, y luego en ese cociente irá esta parte de acá. Lo copiamos, que finalmente nos puede servir esa función del álgebra computacional, más KB por KT. Y aquí finalmente tenemos KT. Todo ello multiplicado por la velocidad. Bueno, ya que tenemos esta expectativa, podemos finalmente hacer el cociente, ¿no? A ese respecto, digo, ya que lo colocamos acá, podemos ocupar este espacio. Vamos a tener el cociente de voltaje de armadura dividiendo a la velocidad en el dominio de Laplace, esto siendo igual a todo lo que está dentro del paréntesis. Lo volvemos a colocar en el paréntesis. Y sin embargo, las funciones de transferencia nos dicen que son la salida entre la entrada. Y esto está al revés, está la entrada dentro de la salida. Vale la pena hacer simplemente el inverso, ¿no? Que es colocar en cada uno de los denominadores BA de S, no, es al revés, omega A de S, que va a dividir a BA de S. Un paso atrás es con este igual. Un paso atrás es con este igual al final. Bueno, ya que tenemos esto, entonces la construcción del cociente simplemente nos lleva a colocar de forma inversa todo lo que estaba en la parte superior. Lo pegamos y nuestra función de transferencia queda de esta forma. Bueno, hay una salvedad. De acuerdo al libro de Ingeniería de Control de Benjamín Kuo, si KB y KT son calculadas con unidades del sistema internacional, estas constantes tienen el mismo valor numérico pero no las mismas unidades. Entonces esto puede quedar ya un tanto más simplificado de la siguiente forma. Y quedaría esto como K al cuadrado. Entonces vamos a colocar aquí el exponente al cuadrado y de esta forma. Bueno, ya teniendo nuestra función de transferencia de esta forma, pues nosotros podemos utilizar los diagramas de lazos y también el diagrama de bloques, que normalmente ocupan los libros, ¿no?, que desarrollan el control de máquinas o simplemente la ingeniería de control. Gustan la mayor parte de ellos de modelar las máquinas eléctricas de esta forma. Esta forma de modelarlas con lazos o grafos casi ya no se ocupa más el modelado en cuanto a bloques, sobre todo porque en la actualidad pues es más fácil ocuparlos
o llevarlo a lenguajes de programación como Epsilab o Simulink o Maplesin, que vendría siendo otros software de control digital, software para el cálculo en control digital. Suelen ocupar este tipo de diagrama de bloques para el modelo en armadura controlada de esta forma. La entrada aquí está, la voltaje de armadura en función de Laplace. Un lazo de retroalimentación. Regularmente se preguntan los alumnos por qué lleva retroalimentación si no es un lazo cerrado. El asunto previo es que esta velocidad retroalimenta la entrada porque la velocidad genera una tensión, el voltaje generado contra voltaje contra voltaje de velocidad, el cual es como una retroalimentación negativa, ¿no? Y finalmente pues aquí tenemos IA, que es lo que hace que en un momento dado, como ya hemos explicado antes, una vez que el motor se empieza a acelerar, ya no consuma tanta intensidad, pues precisamente porque el motor, aún trabajando como motor, genera tensión y eso produce precisamente de que ya no sea necesaria tanta intensidad para producir el movimiento. Acá hay otra entrada que es el par perturbador, el par de carga, ¿no? Y es el par que desarrolla la máquina. Entonces acá tenemos lo que es el denominador RA, SA, LA y la parte mecánica, ¿no? También se suele ocupar en ocasiones, aparte de este tipo de diagrama de bloques, diagramas de simulación de computadora analógica, ¿no? Pero para el caso, pues, esta vendría siendo, ¿no? En todo caso, la función de transferencia para la armadura controlada de una máquina eléctrica de excitación independiente. Gracias.